Buenas tardes. Vamos a comenzar la mesa vespertina de este primer día de las Jornadas Lingüísticas 2021. Antes que nada, quiero dar la bienvenida a los asistentes y a todos los que nos siguen a través del canal de YouTube del Instituto y a través de las plataformas en las que se transmite esta sesión. Es para mí un enorme placer acompañar a tres distinguidos académicos en esta mesa y pues sin más preámbulo vamos a comenzar. Voy a darle la palabra a la doctora María Rosa Espinosa Ochoa, que nos va a hablar su comunicación lleva por título Valores de la forma verbal del presente de indicativo en el habla infantil temprano. Entonces, Pues María Rosa, por favor. Gracias, Fernando. Voy a compartir pantalla para poder empezar. Y bueno, me da mucho gusto poder estar aquí hoy y comienzo sin más preámbulo definiendo el presente según Langacker. El presente es un tiempo verbal que, si bien coincide con el presente inmediato, permite además actualizar los eventos que están disponibles en la mente del hablante. Se puede representar como una fotografía mental del evento que puede ser recreada y actualizada en el discurso. Es decir, que el presente puede coincidir con el aquí, el ahora, con este momento, pero también permite actualizar los eventos. Por esta razón es que existen varios valores del presente que la RAE, el Manual de Gramática de la RAE del 2010 ha clasificado en 4 grupos. Los menciono rápidamente. El primero son los presentes generalizadores. Dentro de estos están el puntual, que también se llama momentáneo o actual, y que Moreno de Alba lo define como las acciones, no estados, coincidentes con el momento de habla. Como en una carrera de caballos, el momento en que el locutor dice arrancan, y que coincide con el momento en que los caballos arrancan. En segundo lugar está el continuo, que también se llama durativo, ampliado, extendido, y como dice también la RAE, se define así si la situación es estativa, como en el ejemplo, la pared necesita una mano de pintura. El cuarto de este conjunto es el presente genérico o generalizador, que permite hacer referencia a propiedades o estados características de personas, cosas o situaciones, que a su vez se subdivide en 4. Tenemos el presente habitual o cíclico, como en el caso se conecta diario al Zoom. El presente caracterizador o descriptivo, como en Chetumal es la capital de Quintana Roo, donde se caracteriza Chetumal. El presente económico, como en la Tierra gira alrededor del Sol, que nos habla de verdades universales que pueden ser subjetivas a la verdad del hablante. Y el presente normativo, como en las plantas no se riegan cuando les da el sol, que nos sirve para expresar lo que se debe o no se debe hacer. Este es el primero, de hecho este es el segundo de las grandes clasificaciones de la RAE, son los retrospectivos, que hacen referencia al pasado, como el presente histórico, que es propio de biografías y descripciones historiográficas. En el ejemplo del ejército trigarante entra triunfante a la Ciudad de México. El presente de hechos representados, como en titulares de periódicos. Mark Zuckerberg se disculpa por el apagón a través de su cuenta de Facebook. Y finalmente el presente narrativo, que es compatible con los hechos del pasado, pero cuya continuidad se puede romper. En el ejemplo, estaba muy preocupada por ella y que oigo que entra. El tercero de estos conjuntos es el prospectivo o el futuro, alude a hechos posteriores al momento de la enunciación, como en el ejemplo, la próxima vez sí compro boleto de lotería, y también las amenazas.
Moreno de Alba incluye en los prospectivos también la perífrasis ira más infinitivo, cuando el verbo está conjugado en presente, cosa que también hago yo en mis datos. Dentro del prospectivo está el presente con valor imperativo, como en tú te callas. De hecho, la RAE le llama imperativo deóntico, pero yo lo separé. Y el valor deóntico es el que expresa obligaciones, como en tengo que salir. Los valores prospectivos, yo los decidí todavía dividir un poquito más, de acuerdo a la propuesta de Aponte y Ortiz sobre la división que ellos hacen del futuro. Yo divido el presente prospectivo. Ellos hablan del futuro inmediato, futuro próximo, futuro lejano y futuro indefinido. El inmediato, dicen ellos, es el que sucede en minutos y horas. En mis datos es el que sucede en el siguiente minuto, inmediatamente, es inminente. Como se me cayó el oso de peluche, lo voy a levantar y la niña va y lo levanta en ese momento. El futuro próximo abarca situaciones similares en tiempos y días. En mis datos es el día entero. Como se fue al mercado, ahorita viene. El futuro lejano, en meses y años, mis datos nada más son meses, como en el ejemplo, voy a Valladolid para Navidad. Y el futuro indefinido está sujeto a una expresión dubitativa o desiderativa, como en los ejemplos, si llueve o te voy a dar, que a veces ni siquiera se cumplen o no sabemos si se van a cumplir. En este trabajo de investigación adopté un enfoque funcionalista cobijado por la teoría de la adquisición basada en el uso. Esta teoría ha arrojado sobrada evidencia de que los infantes comienzan a producir piezas lingüísticas de base léxica no analizados formados de un puñado de verbos. Como en estos ejemplos, aquí está, mío, me cagas, se cayó, donde los verbos en realidad no están analizados por los niños. Por ejemplo, el verbo estar no aparece conjugado de ninguna otra manera, ni combinado con ningún otro elemento lingüístico, ni mío, ni me cargas. O sea, no están analizados, son unas amalgamas que están aprendidas así de memoria. La adquisición temprana de la temporalidad, sabemos que el discurso infantil temprano está anclado en el presente inmediato. Se ha propuesto que los infantes despegan su discurso del aquí y el ahora mediante diferentes estrategias de interacción que los adultos adoptan cuando se dirigen a ellos. Sobre el presente en adquisición temprana no tenemos información, no tenemos antecedentes. Sin embargo, sabemos que esta forma verbal del español es la primera o está al menos entre las 5 primeras en ser producidas por los infantes. Las preguntas de investigación son 2. Por un lado, averiguar cuáles son los valores del presente infantil temprano y por otro, averiguar de qué forma se desarrollan en etapas tempranas de adquisición. La metodología, este es un análisis longitudinal de corpus. Longitudinal significa que se sigue a un niño específico durante un tiempo. Los niños de este estudio, que son 2, un niño y una niña, son hablantes monolingües de la Ciudad de México. Los padres son de clase media, de escolarización alta. Se les siguió en una edad promedio entre 2 años y los 4 años con un mes. Estos datos pertenecen a la base de datos ETAL que tenemos en el Instituto de Investigaciones Filológicas y que dirige la doctora Cecilia Rojas. En las transcripciones de estos datos de estos niños se identificaron todas las formas del presente y se etiquetaron manualmente de acuerdo a su valor verbal. Posteriormente se organizaron estos datos en un cuadro que me permitiera hacer un seguimiento de su desarrollo. Se hallaron 6.340 formas y después de eliminar emisiones ambiguas y repeticiones, quedaron 5.287. Ahora sí les voy a hablar de las primeras emisiones del presente que encontré en los datos, que son estas amalgamas de las que les hablaba en el marco teórico,
que no están analizadas y que además son amorfas y que además tienen múltiples funciones. En este caso, la mamá está haciendo una gelatina y dice que está caliente y la niña dice, a mi nina. Y entonces la transcriptora interpreta que es el verbo ser, pero pues no está muy claro en el discurso de la niña. O sea, se puede interpretar así. Más adelante, otra vez están con la gelatina y ella dice, a mía, y la transcriptora anota que lo que ella quiere es moverle a la gelatina. Después acaba de tirar una bolsa así con juguetes, que es una cosa que les encanta hacer a los niños, y se asoma otra vez dentro de la bolsa y dice, a mía. Entonces le dicen que la deje. Y en el siguiente ejemplo de estas formas que yo llamo protopresentes, el papá vuelve a tirar los juegos, luego la niña da un grito pequeño y habla con voz triste. Dice, ay, el papá, la niña no. Y finalmente la niña dice, mía, papá, pues son tuyas, recógelas, ten, son tuyas. Como ven, tiene como diferentes funciones y no me atreví a darles un valor a estas primeras emisiones, por lo que las llamo protopresente. Ya no me voy a detener en cada uno de los valores verbales porque son muchos, entonces solamente les voy a dar un panorama. En esta tabla, bueno, contesto las dos preguntas de investigación. Aquí se ve cuáles son los valores y cómo se van desarrollando. Hay que tomar en cuenta que el desarrollo de la lengua materna es gradual, no se puede comportar en cajas, pero bueno, para tener una clasificación organizada, pues lo hice de esta manera. Entonces, en la primera etapa, encontramos que yo llamo protopresente porque no me atrevo a asignarle ningún valor, pero encontramos algunos que se puede percibir un poco más claramente que tienen uno o por lo menos un valor incipiente. En estos, los dos primeros son generalizadores. El continuo, aquí el niño dice es de Niro, que es un nombre propio, y para mí está un poco más claro que él está identificando que pertenece a esta persona y que por lo tanto no lo va a tocar. Y el puntual, aquí está, que si bien es una amalgama y no está analizada, por lo menos tiene un valor ostensivo igual al que se usa en la lengua meta, es decir, el habla adulta. Por lo tanto, me atreví a asignarle este valor de puntual, es incipiente. Y además, a diferencia del protopresente, que no aparece en las siguientes etapas, aquí está, sigue apareciendo, quizás con otra forma, quizás aquí está, y aparece todo el tiempo con este mismo valor ostensivo para mostrar algo, para señalarlo. También en esta primera etapa encontré exhortativos que nada más aparecen en la niña, que dice vámonos, y unas emisiones a las que les atribuí valor de futuro inmediato porque sirven al niño para hacer peticiones. Finalmente, solo un imperativo, que el niño le dice a su interlocutor sietas. Ese imperativo no vuelve a aparecer hasta la tercera etapa. En una segunda etapa encuentro unas formas de presente utilizadas en subjuntivo, y en esta primera etapa solamente hay una, después aparecen más en la otra etapa. La niña le da unos cosméticos a su interlocutora y le dice no te pitas, en lugar de no te pintes. Bueno, aparecen también generalizadores, el habitual o cíclico, de la mano del discurso adulto, ya que le hace preguntas al niño sobre su vida diaria y el niño contesta. También encontré casos de normativo y de instrucción, que los niños dicen lo que se debe y no se debe hacer, y además instruyen a los adultos cómo utilizar sus juguetes, por ejemplo. Y también, bueno, aparecen estos prospectivos, el futuro próximo, lejano e indefinido. Aparecen paulatinamente, primero aparece el inmediato, después el próximo, luego el lejano y el indefinido, pero en realidad casi uno detrás de otro. Lo que me llama la atención aquí
es que el futuro lejano aparece en eventos que son importantes para los infantes, como la Navidad, el cumpleaños y las cosas que les van a comprar. En la tercera etapa identifiqué un puntual que le llamo lúdico, que bueno, se sabe que es como un acto performativo del tipo yo te bautizo, y en el momento en el que el padre dice bautizo, sucede el bautizo. Así los niños establecen como la nueva realidad de su juego. Como tú eres Verónica, yo soy Verónica y tú eres una mascotota. Y así esto es una resbaladilla y esto es mi caballo, y eso lo utilizan para nombrar los elementos de su fantasía. Aparecen también los generalizadores, en el que se hablan de verdades universales, pues de la realidad infantil, como así hacen los monstruos y se hace el gesto, o ayudados aquí, en este caso de abajo, por el discurso adulto que pregunta una cosa así como ¿qué les pasa a las flores? Y la niña responde, se marchitan. El caracterizador en el que normalmente hablan de sus juguetes, como el que vuela. Y el prospectivo, ahora sí aparece con más frecuencia el imperativo, como en el caso tú no te vas, y el deóntico. Y finalmente hablaré del pretérito, que es realmente incipiente en el discurso infantil. Tomemos en cuenta que pues son niños de 2, 3, 4 años, pues qué tanto pasado pueden tener para hablar de él. Y además, pues la memoria juega un papel, ¿no? La memoria a largo plazo tarda en desarrollarse. Entonces, bueno, el pretérito, el presente con valor de pretérito, aparece en las narraciones de cuentos clásicos. Por ejemplo, el príncipe le da un beso, fulanita princesa se viste de amarillo, Blancanieves se come la manzana. Y bueno, lo separé entre narrativo y anecdótico, porque sobre anécdotas de su propio incipiente pasado, los niños solamente hablan de él cuando contestan a preguntas adultas que están en pasado, como ¿qué hiciste? Y ellos pueden decir, ¿qué hiciste después? Y ellos, pues me subo al coche. Y me llama la atención que ambos niños usan esto de, les hacen una pregunta en pasado y responden, bueno, ¿qué hiciste después? Después vamos a subir al coche. Y bueno, ese es el panorama general. En esta tabla se pueden ver los números, como con qué números aparecen, cómo se va incrementando el uso y cómo van apareciendo. Los que van apareciendo en las distintas etapas se pueden ver en verde. Y bueno, un rápido recuento de los resultados. En la etapa 1, el presente muestra un desarrollo gradual acorde con la teoría de la adquisición basada en el uso. Las funciones que se atribuyen a estas primeras emisiones son reducidas y difieren de las que se encuentran en la lengua meta, que es la habla adulta. Y como los usos son incipientes, los valores son un tanto ambiguos, aunque puede atribuírseles valores del presente generalizador y prospectivo. En la etapa 2 se caracteriza por un incremento considerable de las producciones del presente, el surgimiento de los presentes de prospectivo, más allá de la función de petición y la inmediatez, así como los generalizadores habitual y normativo. La etapa 3 aparece el puntual lúdico y el uso de la forma presente por subjuntivo, así como el nómico situado en la realidad infantil. Se consolidan el imperativo y el deóntico, surjan los presentes con valor pretérito en las narraciones de cuentos infantiles como su semilla, así como las respuestas a preguntas adultas a su apenas germinal pasada. Y pues eso es todo. Gracias por su atención. Aquí pongo el correo por si tienen alguna duda que se les ocurra después. Y gracias. Muy bien. Muchas gracias, María Rosa. Sí, recordar esto a los asistentes, ¿no? Que pueden
sus dudas, sus observaciones, comentarios, pueden hacerse a través del chat. Si al final de la mesa hay tiempo, nuestros ponentes podrán dar respuesta a sus comentarios, a sus preguntas. Si no, por esa misma vía estoy seguro que nuestros participantes podrán dar respuesta a sus comentarios. Vamos a dar entonces la palabra al doctor Ramón Zacarías Ponce de León, que nos va a leer, nos va a presentar su comunicación, sistema de consulta de la base neológica Morpholex. Ramón, por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos los que nos ven aquí en Zoom o en YouTube. Y bueno, estoy compartiendo mi pantalla. Gracias al maestro Fernando por la presentación. Mi ponencia se llama Sistema de Consulta de la Base Neológica Morpholex. Lo que voy a presentarles ahora es el último desarrollo del proyecto Morpholex. Así lo nombré como Sistema de Consulta de la Base Neológica Morpholex porque básicamente nos permite este sistema entrar a la base y consultarla. Voy a presentar aquí, tengo un pequeño diagrama y con este me voy a apoyar para, por un lado, poner en contexto Morpholex y que quede claro a qué me voy a referir hoy. Bueno, Morpholex es un proyecto que inició en 2008 en la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente, aquí tengo los datos. Tenemos un proyecto PIFIL en la facultad y un proyecto PAPIT aquí en el instituto. El objetivo de Morpholex original, digamos, el objetivo general, era formar una base de datos para tener, contar con información, digamos, real, información lingüística real para el análisis morfológico. Antes de la base de Morpholex no se podían de repente contar en los corpus a los que tenemos acceso con información morfológica como la que voy a presentar. Entonces, el proyecto siempre ha tenido eso como guía, ¿no? Crear una base de datos. Y esta es más o menos la arquitectura de esa base de datos en cuanto a todas las labores que se hacen. Primeramente, estoy marcando aquí la recolección de neologismos como una labor fundamental, porque esta base es una base neológica que sigue en buena medida los lineamientos del proyecto OBNEO de la Pompeu Fabra en cuanto a la recolección de neologismos. No voy a hablar más de ello, solo decir que es un proceso complejo e incluso tenemos un instructivo para los buscadores. Tenemos alumnos de servicio social, tenemos becarios, tenemos tesistas concentrados en esta búsqueda de neologismos. Y tenemos, por otro lado, algo que hace única nuestra base de datos, que es el etiquetado morfológico. No hay ninguna base léxica que haga un etiquetado parecido. Hay etiquetados categoriales, por ejemplo, pero nosotros hacemos un etiquetado morfológico para identificar los procesos de formación de palabras y los afijos. La otra parte, bueno, este etiquetado morfológico, como les digo, es el corazón de Morpholex y es el que nos permite hacer algunas de las cosas que veremos más adelante. Cuando se recoge neologismo, se crea una base de datos temporal, temporal hasta que se acumulan 1000 neologismos. Estos 1000 neologismos, después de que se juntan, sufren procesos de estandarización y de etiquetado morfológico. Ya una vez que se estandariza la base, entonces ya se puede hacer el agregado en la base de datos principal. Esta base de datos principal, al día de hoy, tiene 21,000 neologismos. Y esta es la base que nos ha servido durante mucho tiempo para hacer proyectos de investigación. Hay muchas tesis de licenciatura y de posgrado, artículos publicados, basados en los datos morfológicos que tenemos almacenados aquí.
Incluso en cuanto al área, aquí lo pongo, de estadísticas, ya tenemos publicadas estadísticas referentes a la base de datos en el 2016, están publicadas en ELA, en la revista de la ENAMT. Y decir también que la base de datos no solamente se actualiza con nuevos neologismos, sino también con actualizaciones de listas de exclusión, es decir, palabras que dejan de ser neologismos porque aparecen en el diccionario. Por otro lado, tenemos esta parte que es la que nos lleva a lo que tenemos el día de hoy. La base de datos de consulta que se crea a partir de la base grande. Digamos que hay un filtrado y una adecuación de esa base de datos porque tenemos muchos datos que no presentamos, por ejemplo, palabras que ya no son neologismos. Entonces, de los 21,000 neologismos se hace un filtrado y tenemos 16,500 palabras, más o menos, que son las que están a disposición de, digamos, del público en general, porque, como les comentaba, esta base de datos ya está en línea. No solamente está en línea la base de datos, sino que tenemos una interfaz de usuario. Esta interfaz de usuario nos permite hacer queries en la base de datos de diferente tipo y arroja reportes por palabra, por afijo y por proceso morfológico. Este es el módulo, digamos, novedoso al que voy a referirme hoy. Bueno. Como verán, no estoy haciendo una presentación de PowerPoint, sino que estoy directamente trabajando en el sitio de Morpholex. Comentar, ¿verdad? Para llegar al sitio de Morpholex tenemos dos dominios. Se puede llegar por morpholex.com o por morpholex.org. Voy a ir a la página principal del proyecto, que es esta. Aquí tenemos muchas cosas que se pueden, digamos, explorar, mucha información. No voy a mencionarla ahora por el tiempo, pero tenemos, por ejemplo, aquí está todas las investigaciones que se están llevando a cabo, la parte de los corpus. Tenemos un curso que se está desarrollando, tenemos glosarios de términos, tenemos publicaciones. Pero bueno, lo que me interesa mostrar hoy es el corpus neológico. Se puede acceder a la página por este menú descolgante o bien por este icono. Aquí en la parte de corpus tenemos la parte de estadísticas y algunas otras cosas que no están disponibles todavía. Y esto es lo que nos interesa, cómo se hacen las consultas en la base de datos. Si se fijan, hemos abandonado el sitio principal de Morpholex y ahora estamos en un sitio que se llama morpholex.elot. Quiero mencionar que nuestro sitio, aquí lo pueden ver, nuestro sitio está alojado en un servidor de la comunidad ELOT. La comunidad ELOT es una comunidad, digamos, libre que presta servicios a todos los proyectos que tengan que ver con lenguas, sobre todo lenguas indígenas. Hay muchos corpus montados ahí en la comunidad ELOT, corpus paralelos, y bueno, ahora nos han dado al ojo, ¿no? Al proyecto Morpholex. Entonces agradezco a la comunidad ELOT, que nos apoyó mucho durante la pandemia, por un lado, y por otro lado también quisiera comentar que el diseño es nuestro, el diseño de las bases de datos y el desarrollo. Entonces nosotros tenemos como objetivo a mediano plazo mudarnos, ¿no? Si es que es posible, a algún servidor de la UNAM. Bueno, también quiero aprovechar para dar un agradecimiento al doctor Víctor Mijangos, que es quien hizo este desarrollo que estamos presentando ahora. El doctor Mijangos es doctor en lingüística por el posgrado de la UNAM, nuestro posgrado. Y por otro lado es experto en cuestiones de procesamiento del lenguaje natural. Entonces le agradezco al doctor Mijangos su trabajo, él es becario de Morpholex. Y bueno, ya sin más preámbulo,
Vamos al sistema de consulta de Morpholex. Es realmente un sistema muy simple y lo que nos deja ver, por un lado, son todas las palabras que se han acumulado y por otro lado, hacer búsquedas específicas. Bueno, veamos. Lo primero que voy a mostrarles es la lista de palabras que tenemos aquí en Morpholex. Aquí están todas las palabras que tenemos en Morpholex. Les decía, son como 15,000 palabras analizadas, pero solamente son como 8,500 diferentes. Pues esas 8,500 están aquí listadas. La idea es que se puede entrar a ellas en cualquier momento. Yo tenía aquí alguna búsqueda que quería mostrar. En cualquier momento que alguna de estas palabras parece interesante, se puede dar aquí en contextos de la palabra. Por ejemplo, le estoy dando a contextos a la palabra cazahuracanes. No sé si ya deberían de tenerla, pero bueno. La palabra cazahuracanes la tenemos en el corpus, aparece 3 veces. Estoy esperando que se refresque la pantalla. Ahí la tienen ya. Entonces la palabra cazahuracanes aparece, tenemos 3 contextos. Nos indica además el proceso morfológico por el que se compuso la palabra. Y esta es una característica de Morpholex. Todas las palabras aparecen con sus contextos de aparición y con sus referencias. Entonces la palabra cazahuracanes ha aparecido 3 veces en el corpus y aquí están los contextos. Creo que ya lo puedo dejar un momento para que los vean. Pero ahora voy a buscar otra palabra que quería yo mostrarles, una de las palabras más comunes en Morpholex, es la palabra tianguista. Aquí ya la tengo. Es una palabra muy común, al menos en el centro de México, referido a la gente que vende en los tianguis. Esta palabra no está en ningún diccionario, bueno, como todas las que estoy presentando ahora, a pesar de lo común que es. Y esta palabra ha aparecido 39 veces en el corpus, lo cual lo hace una de las palabras, digamos, más comunes. Ahí ya ven, pues le doy en los contextos de la palabra y ahí aparece. Aquí de vuelta están todos los contextos, en este caso 39, y todas las referencias, cada una de ellas. Bueno, finalmente voy a hacer una última búsqueda también por el tiempo que se me va. Les decía yo, sirve también para comentar que Morpholex, la estructura que tenemos con los buscadores, hace que sea posible subir neologismos diariamente de diferentes fuentes, pero prácticamente en promedio, diría yo, en todos estos años subimos alrededor de 5 palabras diarias. Eso ha provocado que en la base de datos, digamos, que le tomamos el pulso seguido a cómo se desarrolla el léxico mexicano y por lo tanto podamos representar de pronto alguna nueva realidad, como por ejemplo la del COVID. Y en estos tiempos de pandemia, con respecto a COVID, se han creado todas estas palabras. No sé si me las tienen. Como ven, es una gran cantidad de neologismos formados a partir de la palabra COVID. Que por cierto, COVID no es neologismo porque ya entró en el diccionario de la academia, pero derivada de COVID tenemos todas estas palabras, algunas muy comunes, como por ejemplo, covidiota, que como ven tiene 5 contextos y aquí están las diferentes referencias, ¿no? Entonces, de igual manera tenemos una gran cantidad de palabras formadas con pandemia y con confinamiento, tenemos palabras formadas con Zoom, como
su cumpleaños, por ejemplo, porque esa es la realidad que está enfrentando, la lengua que estamos enfrentando, la lengua española responde a ello, y nosotros estamos tratando de reflejar esta situación. Bueno, voy a pasar ahora, ya hicimos búsquedas por palabra, que como verán, pues es muy útil, y creo que cualquier persona puede entrar a la base y poner alguna palabra que haya escuchado, y hay altas posibilidades de que la tengamos aquí en Morpholex. Bueno, la otra cuestión que voy a presentarles es esto que se llama lista de afijos. Esto que voy a presentar ahora, a mí me da mucho gusto que finalmente tenga esta información aquí, porque pues debo decirles que no abundan. No es fácil, pues, digamos, preguntarle a un corpus o a una base de datos sobre afijos, ¿no? Se puede hacer con recortes o buscando cadenas de palabras, pero arrojan siempre mucha basura. En cambio, nosotros, gracias al etiquetado morfológico, del cual ya les había yo hablado, podemos presentar toda esta riqueza, podemos ver qué palabras se han formado con qué afijos. Por ejemplo, el sufijo dor se han formado todas estas palabras. Voy a presentarles también el sufijo ismo, que es uno de los sufijos. Bueno, todo esto por aquí. Pero bueno, el sufijo ismo es uno de los sufijos más comunes en español y tiene una gran cantidad de palabras formadas, como podrán ver. De la misma manera, el sufijo ista. Y este es justamente algo que permite hacer Morpholex que no permiten otras bases de datos, ¿no? Y el etiquetado morfológico tan, digamos, estrecho es el que nos permite hacer estos cortes, ¿no? Es muy útil. Yo tengo alumnos que han hecho tesis analizando un solo afijo, por ejemplo, sus restricciones de función o sus características de función, la semántica del afijo, la semántica de las palabras resultantes. Entonces, antes todo eso se tenía que hacer basándose en palabras de diccionario, por ejemplo. Y ahora ya tenemos lengua real. La última búsqueda, que además es una búsqueda muy similar, es la lista por lista de procesos. En este caso, yo puedo tener todas las palabras que se formaron por composición, por qué tipo de composición, y, por ejemplo, por prefijación o por sufijación. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Estas son las búsquedas. Este sitio ya está en línea. Incluso alguien ahora mismo podría estar en la misma página que yo haciendo búsquedas. Está libre para cualquier persona. Para hacer búsquedas más detalladas se puede recurrir a... Yo puedo darles un password para que hagan búsquedas más detalladas, pero por lo pronto es libre para cualquier persona que quiera hacer búsquedas en Morpholex. Y bueno, ya solo para cerrar, comentar que después de muchos años de trabajar con Morpholex y tener la información, digamos, bastante detallada, lo que nos hacía falta era poder ponerla a disposición de los investigadores, y era un paso que nos hacía falta ya hace tiempo y que pues ahora gracias al proyecto PAPIT hemos podido cumplir. Y para mí este es digamos, un salto muy importante en el proyecto Morpholex que quería compartir con ustedes. Y pues por mi parte es todo, nada más invitarlos a que visiten el sitio de Morpholex. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Una auténtica maravilla lo que has hecho con Morpholex. Gracias. Vamos entonces a continuar con la última presentación de esta mesa, que va a correr a cargo del doctor Mario Ulises Hernández Luna, becario postdoctoral del Seminario de Lenguas Indígenas.
que nos va a hablar acerca de la fonología verbal del nehuateco. Doctor, por favor. Muchísimas gracias, Fernando, por la presentación, y al instituto también por abrir el espacio pues, a los becarios y a los ex becarios. Voy a compartir mi presentación. Bueno, creo que el título de fonología verbal del nehuateco me emocioné un poco. Voy a presentar algo mucho más breve que eso. Un par de, digamos, algunos procesos nada más restringidos a la palabra verbal del nehuateco, y eso es lo que voy a presentar en el día de hoy. Bueno, lo que tengo en esta primera diapositiva es la estructura de la palabra verbal en nehuateco, y esta está formada por una base verbal que a su vez puede tener una raíz nominal incorporada. En el margen izquierdo de la base podemos reconocer afijos relacionados con procesos de cambio de valencia, relacionados con aspectos, ¿no? Que estos, por cierto, exhiben un alto grado de alomorfía, y además promueven también algunas alternancias sobre la base. En el margen derecho de la palabra podemos encontrar inclíticos de negación, adverbiales y de persona. Bueno, entonces el objetivo de esta presentación es establecer un primer acercamiento a la fonología de la incorporación y el aspecto, ¿no? Y, por supuesto, con miras a la fonología de la palabra verbal en nehuateco. El orden de la presentación es este que pongo ahora. Voy a hablar de algunas generalidades de la lengua, en particular en términos geográficos y tipológicos. Después voy a hablar de los datos sobre los que hago esta descripción. Después voy a hablar de procesos de incorporación, en particular un proceso de tipo métrico, ¿no? Que es la pérdida del acento o la reducción del peso prosódico en sílabas átonas. Y por último, voy a hablar de la alomorfía en los aspectos, en particular la relación con el completivo y con el habitual. Bueno, el miahuateco es una lengua zapoteca que se habla en una área pues, bien extensa de la Sierra Sur, desde el valle de Miahuatlán hasta la costa y prácticamente toda la Sierra Sur. Es decir, es una lengua que está dispersa por un territorio bastante amplio, y también, en consecuencia, manifiesta un alto grado de variación dialectal, aunque esta, por supuesto, no afecta la inteligibilidad mutua. De acuerdo con la clasificación de Thomas Smith en el 2017, de Kaufman y de Campbell, esta es una lengua que pertenece a la rama sureña del zapoteco medular, y se distingue principalmente por la presencia de las fricativas alveodentales sordas y sonoras en las mismas posiciones, en donde el resto de las lenguas zapotecas sureñas y gran parte también de las lenguas del zapoteco medular tienen oclusivas iguales, correspondencias fónicas. Bueno, es una lengua, por supuesto, tonal, como todas las lenguas otomangues. Tiene 4 melodías, tiene tonos alto, melodía alta, alto, bajo, ascendente y descendente. Y como el resto de las lenguas zapotecas, contrasta dos tipos de voz: la voz laringizada y la voz modal. En esta lámina tengo algunos ejemplos ilustrativos. Tiene además un patrón acentual de tipo yámbico y con direccionalidad de derecha a izquierda. Es una lengua con verbo inicial y un alineamiento nominativo acusativo. Bueno, como los datos, esta descripción está alimentada de un corpus múltiple que se recolectó en distintas etapas. Fue mi manera de solventar las precariedades de la pandemia en términos de trabajo de campo.
Entonces, recurrí a una lista de paradigmas verbales que recolecté en el 2014 en la Ranchería de las Pilas en Santo Domingo de Morelos. También la lista de Thomas Smith-Stahl para obtener datos morfosintácticos. Esta lista formaba parte de los instrumentos de licitación de las monografías que en algún momento el INALI estaba desarrollando. Después tuve oportunidad en este año, ya digamos bien avanzado este año, en encontrarme con un hablante nativo del miahuateco acá en la Ciudad de México, afortunadamente, y completé una base de datos de paradigmas verbales. Además, glosé y digamos, hice el análisis morfológico de 2 textos, el Lism Bolwell y Lembi Nalembowis, que son textos como tradicionales de la región zapoteca de la Sierra Sur. En total hay 415 formas verbales y 200 paradigmas verbales flexionados en completivo, habitual y potencial en dos personas, la primera persona y la tercera persona. Bueno, vamos a empezar con algunos casos del primer tema del que quería hablar hoy, que es la incorporación. Y aunque no es un proceso muy productivo la incorporación en el miahuateco, es decir, no es que podamos tomar cualquier sustantivo y meterlo a las raíces, a las bases verbales, como sí puede suceder en náhuatl, por ejemplo, existen, digamos, ejemplos suficientes como para hacer un análisis de la incorporación en esta lengua. ¿Y cómo sabemos que estos son casos verdaderos de incorporación? Pues en primer lugar porque tienen un solo acento. Estas palabras compuestas tienen un solo acento, y además morfosintácticamente también se comportan como una unidad, como una palabra, y aquí van algunas pruebas de que estos son verdaderos compuestos y no secuencias de frases, por ejemplo, ¿no? El primer argumento va en relación a los adverbios, a los críticos adverbiales. En el primer ejemplo tenemos el compuesto, que es encaró, que es mover boca literalmente, pero que significa tartamudear. Y en el lado derecho tenemos el crítico adverbial tos, que es un intensificador, ¿no? Si notamos, el adverbio está del lado derecho del sustantivo incorporado, queda en el margen derecho. Después tenemos también el compuesto blombí, que literalmente significa meter aire, pero que se traduce como inflar. Se ubica en medio de una negación discontinua. La negación en el zapoteco se compone de 2 elementos, uno que le antecede a la base y otro que le sucede a la base. Entonces tenemos el primer elemento antes de la base verbal y el segundo elemento de la negación después de la base verbal, y justamente la base verbal está, digamos, como abraza a la base verbal, y el elemento que está en el extremo derecho de la base verbal es justamente el sustantivo incorporado. Semánticamente también hay algunas razones para llamar a estos verdaderos casos de incorporación, y es un tipo de blanqueamiento semántico. En C tenemos bueno, ¿qué estoy diciendo aquí? Olviden, esto tiene que ver con lo nominal y no con lo verbal, entonces voy a hacer que no dije nada. Bueno, vale la pena señalar que la cabeza morfosintáctica del compuesto está ubicada a la izquierda de la construcción de la base verbal, y esto lo sabemos porque justamente la categoría gramatical del compuesto corresponde a la categoría gramatical de esa raíz, mientras que el núcleo prosódico está del lado derecho de la construcción. No hay una paridad o una correspondencia 1-1 entre el núcleo morfosintáctico y el núcleo prosódico, o el núcleo prosódico. Ahora, vamos a ver que en el miahuateco uno de los correlatos del acento es el peso prosódico. Toda palabra debe tener una y solo una sílaba pesada.
las palabras compuestas en general y en particular estos casos de incorporación deben de cumplir con esta condición en términos fonológicos, de tal modo que cuando el nominal se incorpora a la base verbal, uno de los dos miembros debe de perder su condición bimoraica o su condición pesada, dado que en el miahuateco el acento sigue un patrón yámbico. La sílaba del margen izquierdo es la que reduce su peso, o la que reduce su longitud en todo caso. Bueno, hay otros procesos relacionados con la incorporación, como reducción de los simplificación tonal, ¿no? Los tonos ascendentes y descendentes suelen aparecer del lado derecho, y también la laringización, a la que ya me referí hace un momento, también suele restringirse hacia el lado derecho, mientras que la del lado derecho se simplifica, se pierde. Bueno, ahora en lo que sigue voy a hacer referencia a tres categorías aspectuales: el potencial, el habitual y el completivo. Se han propuesto otras categorías tiempoaspectuales para lenguas muy cercanas de Santo Domingo de Morelos. En particular, se habla de un estativo, bueno, y de un futuro, ¿no? Aunque estas dos categorías tiempoaspectuales se forman mediante la forma habitual de los verbos estar y del verbo ir. Entonces, dado que a diferencia del potencial, el habitual y el completivo, que tienen formas sintéticas, estas tienen formas analíticas, no inciden pues en la formación de la estructura de la palabra verbal, pues las voy a dejar de lado y no voy a referirme más a ellas. Vamos a ver ahora unos casos de completivo, y en el miahuateco encontramos estas marcas o estos alomorfos del completivo. Tenemos una forma con nasal bilabial, tenemos una forma de una secuencia nasal bilabial más consonante sonora en términos simples, aunque en realidad es lenis, y después tenemos nasales velares acompañadas de una soltura igual velar, y una de ellas es también labializada. Entonces tenemos 4 alternancias para el completivo. Respecto al habitual, 3 alternancias. Otra vez es una nasal con una nasal alveolar, después una secuencia de nasal más oclusiva sonora, y después una nasal más una africada posalveolar. El potencial, con el potencial la situación es mucho más simple, y nada más hay una forma en este aspecto. Bueno, vamos a ver a detenimiento las alternancias del completivo, y voy a hacer un pequeño resumen. Acá el completivo están las 4 alternancias y los contextos en los que podemos encontrar esas 4 alternancias. La secuencia MB se encuentra con resonantes. La secuencia NGA se encuentra con vocales posteriores, y la secuencia NGUA se encuentra con la vocal A. Voy a intentar explicar estas alternancias a partir del sistema fonológico de la lengua. Para entender estas alternancias, en particular las relativas a la alternancia entre el punto de articulación bilabial con el velar, vale la pena hablar un poco del protozapoteco. El sistema vocálico del protozapoteco estaba conformado por solamente 4 timbres, 2 vocales posteriores, 2 vocales anteriores. Y por otro lado, un rasgo muy común, no solo en las lenguas zapotecas, sino en general en las lenguas otomangues, es la ausencia de punto de articulación labial. Entonces, la alternancia entre labial y velar se puede explicar a partir de estos 2 hechos que acabo de enunciar. La realización velar acompaña a las vocales posteriores, mientras que la realización bilabial acompaña a las vocales anteriores y a las consonantes.
Ahora, lo que estoy diciendo es que hay como una especie de, digamos, simpatía del punto de articulación velar con las vocales posteriores. Por supuesto, tienen el mismo punto de articulación. Y por otro lado, la presencia y ausencia de la labialización puede explicarse como, como un efecto del principio de contorno obligatorio con el rasgo labial de las vocales. La única instancia en la que encontramos el rasgo labial es justamente con A, mientras que con las vocales posteriores la labialización se pierde. Bueno, ahora vamos con las alternancias del habitual. Ahora, vale la pena observar otra vez la secuencia ND y hacer un paralelismo con la secuencia MB. Tanto la secuencia ND como la secuencia MB pueden explicarse como un efecto cuarticulatorio que refleja la descoordinación entre la soltura de la consonante nasal y el inicio de la siguiente resonante. La realización de la africada posalveolar puede explicarse si comparamos los casos en los que aparece con sus formas de potencial. Vamos a ver los casos en cuestión. En el habitual tenemos la raíz alá, sin querer, bueno, en fin. Olvidar, hay, y comprender, en. Lo que nos va a revelar el origen de la africada es justamente la forma subyacente de la raíz verbal, ¿no? Yo asumo que la forma subyacente de la raíz empieza con una semivocal, con una yod. Entonces podemos asumir que la realización africada posalveolar es el resultado de dos procesos. En primer lugar, la inserción de una D en adyacencia de una resonante, y después la fusión de la secuencia ND y la semivocal inicial de la raíz. Bueno, otra vez, en términos aspectuales, la cosa es mucho más compleja de lo que acabo de ilustrar, ¿no? Este es, digamos, simplemente una prueba, es meter nada más los dedos a la alberca. Hay otros tipos de alternancias que tienen que ver, por ejemplo, en las que se modifica la raíz, tanto en términos del timbre vocálico, como también en términos de la fonación y del verbo, de las melodías tonales. Bueno, las alternancias, estas alternancias, tanto de los afijos como de las bases en las lenguas zapotecas, se han explicado muy frecuentemente mediante el establecimiento de clases verbales. Además, en esta línea podemos encontrar trabajos como Kaufman, desde las clases verbales para el proto-zapoteco, los trabajos que ha hecho Gabriela Pérez Báez, un montón de trabajos que han seguido esa línea. Además de esa tendencia, podemos encontrar otros menos trabajos en los que se intenta explicar a partir de ciertas alternancias fonológicas, como por ejemplo los trabajos de Speck y de Marlet y Pickett, ¿no? En particular sobre la influencia de la estructura silábica en las marcas aspectuales. Lo que he intentado en esta presentación es adherirme a una exploración de las alternancias fonológicas en el ámbito del verbo y tomar con cautela todavía las clases verbales. Bueno, pues muchas gracias por mí, es todo. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Hernández Luna. Pues simplemente no me resta sino agradecer. También quiero mencionar el apoyo del ingeniero Arturo Hernández Aparicio para la organización de esta y de todas las mesas, ¿no? La transmisión por las vías en las que se transmite las jornadas, ¿no? Y agradecer a los participantes, a la doctora María Rosa Espinosa, al doctor Ramón Zacarías y al doctor Mario Ulises Hernández Luna su participación en esta mesa. No me queda sino invitar a nuestros asistentes a que continúen con la siguiente mesa.
Y pues eso es todo. Muchas gracias por su participación. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.